Haciendo aquí un pequeño recuento de lo que hemos hablado, voy a hablarles ahorita un poquito de el menú, el file del help. Entonces, help, vamos a hablar acerca de los bloques, diagrama de bloques, y esto lo encontramos en esta sección de help. Cuando tú miras esta sección, aquí la vas a encontrar. Los objetos del diagrama de bloques. Alright. Nos dice, objetos de diagrama de bloques. Los objetos del diagrama de bloques incluyen terminales y nodos. Los diagramas de bloques se construyen conectando los objetos con cables. El color y el símbolo de cada terminal indica el tipo de dato del control o indicador correspondiente. Las constantes son terminales del diagrama de bloques que proporcionan valores de datos fijos. Terminales del diagrama de los bloques. Los objetos del panel frontal aparecen como terminales en el diagrama de bloques. Haga doble clic en una terminal del diagrama de bloques para resaltar el control o indicador correspondiente en el panel frontal. Cuando le haces doble clic aquí en este icon o aquí en este se resalta en el front panel automáticamente. ¿Okay? Eso es lo que significa. Los terminales son puertos de entrada y salida que intercambian información entre el panel frontal y el diagrama de bloques. Los valores de datos introducidos en los controles del panel frontal entran en el diagrama de bloques a través de los terminales de control. Durante la ejecución, los valores de datos de salida fluyen a los terminales de indicadores donde salen del diagrama de bloques. Vuelven a entrar en el panel frontal y aparecen en los indicadores del panel frontal. ¿Qué significa? Que si tú tienes aquí esta perilla y es un control, como lo tenemos acá, son controles, ¿sí? Cuando tú mueves esta perilla hacia adelante o hacia atrás, esta información se pasa al block diagram y de aquí el block diagram procesa los datos que salen de aquí. Y si tú tienes, por ejemplo, ahora un indicador como un gauge, entonces ese hace lo mismo, sale de aquí a través del block diagram y regresa hacia el panel frontal. ¿Okay? LabVIEW cuenta con terminales de control e indicador, terminales de nodo, constantes y terminales especializadas en las estructuras. Se utilizan cables para conectar terminales y pasar datos a otras terminales. Se hace clic con el botón derecho en un objeto del diagrama de bloques y seleccione los elementos visibles para ver las terminales en el menú contextual. ¿Okay? Hace clic con el botón derecho en el objeto y vuelve a seleccionar elementos visibles terminales para ocultar las terminales. Esta opción del menú contextual no está disponible para VIs y funciones expandibles. Solamente está disponible para estas funciones, que son de color amarillo, si tienes un color amarillo, y los botones son de colores negros, o sus dibujos son negros. Puede configurar los controles o indicadores del panel frontal para que aparezcan como terminales de icono o de tipo de dato en el diagrama de bloques. De forma predeterminada, los objetos del panel frontal aparecen como terminales de icono. Por ejemplo, un terminal de icono de perilla, como se muestra a continuación, representa un control de perilla en el panel frontal. El DBL, el DBL de la parte inferior del terminal representa un tipo de dato numérico de punto flotante, el double y doble precisión. Un terminal double, como se muestra a continuación, representa un control numérico de punto flotante y doble precisión. Se hace clic con el botón derecho en una terminal y desmarca la opción ver como icono del menú contextual para mostrar el tipo de datos de la terminal. Utilice terminales de icono para mostrar los tipos de objetos del panel frontal en el diagrama de bloques, además de sus tipos de datos. Utilice terminales de tipo de datos para ahorrar espacio en el diagrama de bloques. O sea, si tú estás trabajando y tienes muchos de estos iconos, es mejor tenerlos así para que te den una idea de que estás trabajando. Porque si lo tienes así, pues no tienes una mayor representación gráfica. ¿Okay? Las terminales de iconos son más grandes que las terminales de tipo de datos, por lo que podría ocultar involuntariamente otros objetos del diagrama de bloques cuando convierte una terminal de tipo de datos a una terminal de iconos. Los terminales de control tienen un borde más grueso que los terminales indicadores. Además, las flechas indican si el terminal es de control
o indicador. Una flecha aparece a la derecha si el terminal es de control y una flecha a la izquierda si es de indicador. Y aquí les dejo el texto original en inglés. Aquí tenemos otra que sería los tipos de datos de control e indicador. En la siguiente tabla se muestran los símbolos y usos de los diferentes tipos de terminales de control e indicador. El color y el símbolo de cada terminal indican el tipo de dato de control o indicador correspondiente. Muchos tipos de datos tienen un conjunto de funciones que permiten manipularlos, como las funciones de cadena de la paleta cadena que corresponden al tipo de dato de cadena. Y aquí nos dice, refiérete al Numeric Data Types para más información cuando use estos tipos de datos numéricos. Entonces aquí tenemos, como nos decía, el control tiene una parte gruesa, mientras que el indicador tiene una parte delgada. El control tiene el conector a la derecha y el indicador lo tiene a la izquierda. Okay. Y aquí nos dice si es de single precision, entonces muestra SGL, que es single precision. Aquí tienes para el uso, ok, entonces dice ahorra memoria y no produce el overflow en los números, en muchos números, ok. Aquí después tienes el double precision, floating point numeric, y este es el default format for numeric object. Este es el que el programa usa como el predeterminado. ¿Ok? Este sería Extended Precision, precisión extendida, y depende del tipo de plataforma y lo usa solamente cuando sea necesario, cuando trabajas con números complejos, y aquí sigue lo mismo, complejos extendidos, y el Fixed Point Numeric, que sería este FXP. Guarda los valores que corresponden con un valor del usuario, ¿sí? Este tipo de data es muy útil cuando no necesitas los rangos dinámicos o la representación de punto flotante, o cuando tú quieres salvar recursos cuando estás trabajando en un target como por ejemplo es el FPGA. ¿Ok? Bueno. Esta es la descripción en inglés. Y aquí seguimos hablando ahora de los indicadores. Estos serían los números enteros, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, los 8 bits que no tienen signo, y aquí sigue igual. Ahora tienes aquí el timestamp. Este es un timestamp que guarda el tiempo absoluto con mucha precisión. Y viene aquí otros enumerated type, tipo booleano, tipo de cadena de texto, strings. Después viene aquí los arrays, que serían básicamente los empty arrays. Y dependiendo de lo que quieras poner dentro de ese array, pues va a cambiar su color. Aquí tiene matrix, una matriz de números complejos. Alright. Y aquí tenemos un tipo de data que sería el tipo cluster. Este cluster, vamos a hablar más de él, acerca de eso, en donde puedes encerrar diferentes tipos de data, ¿sí? Entonces aparece de este color marrón si todos los elementos del clúster son numéricos, o si todos los elementos del clúster son non-numeric, y tienes el clúster de error también. Además tienes otro tipo de data que es el camino, el path, donde se guarda la información de el archivo o el directorio que se está usando para procesar los datos que estás informando, los que estás utilizando. Después vienes aquí los datos dinámicos, que estos están asociados con señales, como por ejemplo cuando adquieres señales con un device. Aquí tienes lo que llama el waveform. Recuerda que estamos hablando del waveform, tipo de data, de waveform data. Ahora tienes tipo de waveform digital, tienes datos digital, tienes números de referencia, el ref number, como estos actúan como identificadores únicos de cada objeto. Ok, tienes otro tipo de data que son variantes, el input output names y picture, fotos.
¿Ok?